Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 2 de febrero del año 2023. Nos acompañan Luis Calabria, Juan Pedro Mir, Gloria Robaina y Esteban Valenti. Segundo tema, ya apareció ahí, spoileado por Gloria hace un rato, lo planteo. Uruguay es el país menos corrupto de Latinoamérica y ocupa el lugar 14 en el mundo, de acuerdo al índice de percepción de corrupción 2022 que dio a conocer la ONG Transparencia Internacional el pasado martes. Junto con Canadá, Uruguay posee la mejor calificación de las Américas, 74 puntos, mejor incluso un punto más que en la medición anterior. Después, Estados Unidos sigue con una calificación de 69. Esta es una escala en la que 0 significa muy corrupto, 100 significa muy limpio. Uruguay está, como decía, bien arriba, 74 puntos, lugar 14 en el mundo. De acuerdo con la página web de Transparencia Internacional, este índice es el ranking global de corrupción más usado en el planeta. Mide la percepción de qué tan corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo a expertos y agentes de negocios. Desde 1995, el estudio califica a 180 naciones. La calificación de cada país es una combinación de por lo menos 3 fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones sobre corrupción. Esos datos son recolectados por una variedad de instituciones respetadas, incluyendo el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, sigue diciendo la institución en su página web. Cuadro. ¿Qué dice Luis? No estamos como el cuadro, como decía Esteban. No, el cuadro no mide la corrupción estatal, mide el desorden. Ahora, bueno, yo estoy muy contento con esta noticia, lo digo claramente. Bueno, pero arrancó Luis. Me alegro que creo que son noticias que los uruguayos tenemos que valorar y creo que tenemos que tener el compromiso de seguir mejorando. Es un índice que mide muchas variables y un par de caminos que Uruguay tiene que explorar, porque así lo mandatan varios convenios que Uruguay ha firmado, es el trabajo en la corrupción privada, que la Convención de Naciones Unidas mandata a los estados firmantes y adherentes a que trabajen en eso. Y una cuestión que Uruguay tiene pendiente es el enriquecimiento ilícito. Creo que es un delito que toda la Academia de Derecho Penal seguramente esté en contra y me estará criticando en este momento, pero creo que es una necesidad que tiene Uruguay como ha tenido el continente, y tanto la OEA como la ONU recomiendan esas medidas. Pero me parecía interesante tener la discusión de que Uruguay está mejorando incluso, porque evolucionó del puesto 18, creo que estaba en la medición pasada, al puesto 14, compartiendo lugar con Canadá. Del 17, del 15-14. Bueno, ahora sí que decías, Esteban. Bueno, yo me alegro muchísimo. Además, tengo testimonios directos de argentinos, brasileros, italianos. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a Uruguay del resto de los países? Que no tiene una corrupción estructural. ¿Tá? Es decir, hay países donde vos vas y ya sabés que por la entrevista con el ministro tenés que pagar. Chao, punto. No digo para el presidente, ¿no? Segundo, ya sabés que en una obra pública hay países con el 20, hay países con el 10, automática. No está ni siquiera, es decir, están los Europa costos. El 3%. Está. Hay países, solamente hay algunas cosas, por ejemplo, en los países nórdicos que están arriba, tienen admitido la coima en el tema de armas. ¿Está claro? Es decir, podés incluir en la venta de armas, podés incluir un porcentaje porque es casi obligatorio, si no, no vendés nada. Pero el Uruguay... Eso me deja estupefacto, habrá que confirmarlo. Están primeros. Sí, están primeros, pero eso es... A ver, vos no vendés un caza sueco o otras armas avanzadas si no tenés capacidad de competir con los que van a poner obligatoriamente. Está relativamente permitido. En el Uruguay lo que no existe es eso. Esa es la gran diferencia con el resto de América Latina. Y con el resto del mundo. Ese es el problema. Estamos arriba de muchos países europeos. Porque uno toma los 3 países nórdicos. Pero ojo,
Estados Unidos está por abajo. Hay una percepción de ese tipo. Porque capaz que tampoco es estructural en todos lados, pero hay muchos lugares donde es estructural. Y lo más peligroso es cuando la corrupción estructural se masifica. ¿Qué quiere decir? Vos, para vivir en un país, tenés que incluir la corrupción. Y yo la he visto, yo la he vivido en la Argentina. Quiere decir, no es que solamente corrupto es... Claro, el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Empieza en ese proceso. Pero el problema es cuando los ciudadanos, para sacar la patente, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, siempre tienen la posibilidad o la necesidad de ser corruptos. Eso liquida una sociedad. Bueno, repito lo que dije antes, a mí también me alegra profundamente, y este es un tema que yo le he dado bastante seguimiento ya desde hace un buen tiempo, y en ese sentido, bueno, se mantiene esta posición de Uruguay entre los países menos corruptos. Y vuelvo a repetir lo que dije del sistema político, o sea, creo que en Uruguay pasan cosas, pero no es estructural. Exactamente, digo, me parece que esa es la palabra, no hay, porque creo que también Uruguay tiene una institucionalidad fuerte y firme, que es lo que no permite que pasen muchas de estas cosas. Pero también creo que somos, voy a ser crítica en lo que, o sea, Uruguay es muy afín a todo lo que se resuelve en las conferencias internacionales, en los tratados, en los convenios. Entonces, hay una conferencia sobre transparencia, se resuelven determinadas cosas, Uruguay hace una ley, un decreto específico, creando un instituto con tales y cuales características para responder a lo que el sistema multilateral está planteando. Pero me parece que no somos lo suficientemente firmes en que cuando creamos estas cosas les damos los recursos y humanos, apoyado, económicos y posibilidades legales de actuación. Apoyado. Porque aquí, si no hay cuestiones que puedan actuar, que sean solo testimoniales, no se corrigen demasiadas cosas y a mí me parece que hay algunos ejemplos que son muy claros. O sea, seguimos penando con el tema de la financiación de las campañas políticas. Aquí todo el sistema político, y digo todo porque son todos, no se han animado a ponerle el cascabel al gato en este tema. O sea, todos son cómplices de que no termina de reglamentarse la cuestión de las campañas políticas, de cómo se financian las campañas políticas, y sí que es un problema importante si tenemos temor que la corrupción siga avanzando. Pongo otro ejemplo, la JUTEP. Digo, ¿para qué creamos una junta de transparencia si no le damos las posibilidades de qué? O la de los ilícitos económicos. Es un problema viejo el de la JUTEP, ¿no? Totalmente. Porque... Sí. Recordemos el papel que jugó la JUTEP de vuelta, ¿no? En casos del gobierno anterior, con Ricardo Gil Iribarne al frente. Bueno, fue el primero que marcó la conducta de ese dique. Ahí está, a eso iba, ¿no? Ahora, lo hizo a puro heroísmo personal de él. Él decidió, siendo Frente Amplista incluso, de origen Frente Amplista, nombrado por el Frente Amplio, entendió que ahí había un tema importante y puso trabajo desmedido de su parte para sacar adelante un caso, porque no tenía equipo, no tenía el recurso, no tenía medios para eso. Y lo mismo con otros casos que han involucrado a intendentes del Partido Nacional o lo que sea. Ahora, en este periodo de gobierno, también ya estamos viendo el mismo panorama, ¿no? No hay forma de fortalecer a esa institución. Exactamente, o sea, pero es esa institución y son las demás, y son todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que decía Luis. Aquí también el ámbito privado lo hemos dejado a la libertad de quien quiera y lo que quiera. Y entonces, buena voluntad. Exactamente. Entonces, me parece que aquí tiene que haber no solo legislaciones adecuadas para tratar de acotar lo que sean los casos de corrupción o las situaciones de corrupción, sino que tiene que haber acciones mucho más definitivas desde los estados, desde los gobiernos con respecto a este tema. Y para eso hay que dotarlas de recursos, hay que dotarlas de personal adecuado e idóneo para estas cuestiones, y hay que dotarlas de posibilidad de acción, porque si las dejamos solo en el tema declarativo, no estamos cambiando la realidad. Sí, yo repito lo que todos
los compañeros de tertulia han afirmado. Creo que el tener estas tasas, esta enorme tasa de honestidad o baja de corrupción, creo que es un capital fundamental, entre otras cosas, para la atracción de nuevos capitales y el alojamiento de empresas internacionales y de servicios en Uruguay. Todos sabemos por qué está UPM acá, ¿eh? Claro. Y en un barrio tan complicado como el que tenemos. Preguntarle a los de Entre Ríos. Sí, directamente le pidieron un acuerdo directo para no estar en Entre Ríos, para estar en Entre Ríos le pidieron una coima. Para la entrevista primera. Entonces, creo que el hecho de tener un país con esta tradición significa posibilidades para mejora de vida. Igualmente, como plantea Gloria, hay temas que merecen y deben ser puestos en la agenda. Comparto que el tema de la financiación de los partidos políticos es un punto que ya tenemos que dejar de mirar para el costado, en un contexto donde, aparte, yo no me animaría a decir con Gloria que el sistema político está vacunado de actores corruptos o que no hay espacio de corrupción. No, pero yo no digo que no esté vacunado, digo, por eso aparecen los casos. Creo que ahí tenemos, en un contexto de emergencia del delito, está en discusión. Llamemos a Salles, en un tema de delito, como en un tema del peso del delito internacional, concretamente del narcotráfico, es fundamental. Y otro punto que me preocupa muchísimo es cómo al Estado uruguayo le cuesta el desarrollo de la información pública. Exacto. O sea, es imposible, o a no ser que haya tareas específicas de profesionales que se dedican a buscar expedientes públicos, es imposible que los ciudadanos tengamos acceso fácil y rápido a información pública que nos compete directamente. Pero es uno de los puntos que considera este registro, el acceso a la información pública, que coincido que hay que mejorar, pero es de los mejores del mundo. Se avanzó mucho en Uruguay la posibilidad del acceso a la información pública. La ley de acceso es fundamental, del 2008. Pero seguimos sin duda. Un gesto de honestidad de Luis. Efectivamente, la ley de 2008 no existía y hoy es un problema para los que quieren ocultar información. Una aclaración con respecto a lo que decías de plantas de celulosa. Hablabas de UPM. Quien se instaló en Uruguay primero fue Bodnia. Sí, claro, esas tratativas de las que hablabas con la provincia de Entre Ríos fueron de Bodnia, no de UPM, ¿no? Cierto. Después UPM terminó comprando el proyecto Bodnia, ¿no? Pero a Bodnia directamente le pedían una parte para poder instalarse, y eso es parte de la historia más negra en el vínculo con nuestros hermanos argentinos, de cómo al cambiar de lugar la pastera hubo hasta enfrentamientos tan feos. Bueno, cortaron los puentes. Bueno, ¿qué más de este tema? Yo quiero decir una cosa, que no hay nada peor que dormirse a los laureles en estos temas. Sí. Porque lo que cambia es el mundo. El mundo está muy mal en ese sentido. ¿Por qué? Entró a jugar a otro nivel un poder que su eje es la corrupción, que es el narcotráfico. El narcotráfico tiene una potencialidad corruptora desde el punto de vista de la cantidad de dinero tan monstruosa. A ver, la plata que circula del narcotráfico en Estados Unidos circula a través de los bancos, no hay ninguna otra posibilidad, ninguna. Además son vagones y vagones de plata, porque es en billetes de 1 y 2, no, porque son de suerte, y 5 y 10 dólares. Por lo tanto son vagones, pero no es solo eso. Es decir, México no era el país que es ahora, era un país, el México de Cantinflas con el México de hoy, en el medio está el narcotráfico, está el hecho de que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que es el gran consumidor. Entonces, lo mismo pasa con Colombia. Cuando Colombia era esmeraldera, el tema de la corrupción era a este nivel. Ahora estamos hablando de cosas terribles. Entonces, lo que decía Gloria es fundamental, porque el problema es prever. Después que se te instalaron, ya es un proceso, porque gangrenan, pudren. Entonces, a mí me parece muy importante fortalecer. Y fortalecer es darle plata, es darle cuadros, es darle una mística, que es muy importante, de la honestidad, que en el Uruguay la hubo y la hay. Es decir, la mística del servidor público es muy importante. Pero también una cosa, y termino. Hay que darle potestades. Porque si vos
te observan un gasto y vos lo único que haces es decirle, lo voy a hacer de cualquier manera. Y querido, el problema es que vos mismo creás un mecanismo muy perverso. Sí, no, un apunte respecto a la JUTEP. Ahora en la rendición se le dieron algunos recursos humanos, no tenía ni siquiera funcionarios, eran pases en comisión, ahora se le dieron, entiendo que abogados y contadores. Evidentemente hace falta enriquecer las capacidades de los mecanismos de control. Lo que decía Juan Pedro, la corrupción es innata al ser humano, entonces es imposible que no haya. Lo que tiene que tener el país y el Estado son mecanismos de control y capacidades reactivas rápidas. Y creo, insisto, que el delito de enriquecimiento ilícito es cada vez más necesario en el país. Uh-huh. De acuerdo. Sí, y Esteban, el ejemplo del Tribunal de Cuentas. El ejemplo del Tribunal de Cuentas, cuando se observa un gasto y se repite, que ahí el gran responsable es el Parlamento. Yo me acuerdo, he tenido varias entrevistas con ministros del Tribunal de Cuentas. ¿Dónde está? Porque a mí me preocupaba eso, de que cómo si un gasto es observado, simplemente con la repetición del gasto, se habilite a que se ejecute. Y bueno, y ahí hay todo un mecanismo con el Parlamento que tendría que tener la responsabilidad, y no lo hace, de observar como una comisión específica o lo que fuera, de observar lo que el Tribunal de Cuentas está diciendo, y es el que tendría potestades de ejecución, pero no el propio tribunal. Entonces, ¿para qué tenemos un Tribunal de Cuentas? Exactamente. Ya regresamos, termina esta tertulia con otros temas, uno per cápita.